Don't forget to subscribe, share my channel, let others know that we have a bilingual channel here, English and Spanish, Spanish and English. No olvides suscribirte, déjame un mensaje y comparte mi canal. Déjale saber a la gente que hay un canal bilingüe de español a inglés y de inglés a español. Buenas, mi gente. Bascur salió con una nueva canción hoy y también hace unos días, pero no me dio tiempo a reaccionar. Esta sí vamos a reaccionar. Bascur came out with a new song today. He did come out with a new song about a couple days ago, or maybe like 12 days ago. I don't know. But I'm going to react to this one that just came out today. Okay? All right. Let's go to Chile entonces. ¿Para qué forzar más? Why force it? Why force it? Why push for more? Ese rap suena viejo, para mí ese es mi rap viejo que comienza así. Y no es más viejo del más viejo que usted. 80s. Es más básico, pero este más me recuerda a los rap del 90. It reminds me of the beat of the 90s. La quiero mucho, pero la quiero más de lejito. Después que me di cuenta que solamente me truqueaba, tengo claro que debo hacer, no quiero consejitos. Repartir patina quien de mi soronca se burlaba. No seré más el romántico que tanto esperaba, mucho menos el príncipe azul con el que te mojabas. Tú nunca quisiste aceptar como soy. Yo soy rap. Príncipe azul con que te mojabas. Why do you take a story? ¿Por qué sacas de un cuento que es de niño, El Príncipe Azul, para hablar de una cosa tan y tan adulta? Isn't it amazing how you take this concept of the Prince Charming, which, is the one that we read, the Snow White, Cinderella, but he is like the prince that she will get wet for, she will get excited for. Pero baby, todo lo contrario, Prince Royce. Si usted quiere un Rolls Royce, búsquese un trabajo, gánese solita todos los fajos. Te quise demasiado. Good one. Okay, so he's talking to a girl that he was kind of like in love with her, but she was playing with his heart because she only wanted his money. So he's like, no, 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 no. If you want to if you want a Rolls Royce, work and make them. And I totally agree. Estoy totalmente de acuerdo. Aunque hoy en día estas mujeres, después de todo, qué vergüenza, después de todo el feminismo, después de toda la lucha de igualdad, I see on TikTok, yo veo en TikTok mujeres diciendo, F being a hardworking woman, independent woman, I want a man to support me and pay my bills. I'm like, you want to go back to the 50? You want to be a step-forward wife? Yo veo ahí en TikTok mujeres diciendo, estoy harta de ser una mujer independiente. Quiero un hombre que me mantenga porque quiero estar en qué sé yo qué, dijo, no sé, como en un restaurante. Mija, si un hombre te mantiene, va a esperar que tú le limpies, le limpies la casa y es lo correcto. Porque si tú no estás trabajando, si tienes si tu cosa es quedarte en la casa, entonces claro, tienes que limpiar y limpiar todos los días la casa. Sí, se pueden limpiar todos los días, barrer, sacudir todos los días y cocinar todos los días. Because, girl, you're not working, you're not providing, you're not putting in, you're not bringing half of the rent in. It's impossible these days. Y querías que cambiara, pero tú me conociste rapeando en resumen. Vete pa'l carajo. Reconozco que me enamoré, que yo de ti me engatusé. Me tropecé. Like you wanted me to change, but you knew I was a rapper, so go to hell. Vete pa un tubo. Tú me conociste como un rapero y me quieres cambiar. Otro punto que tampoco entiendo, de hombres y de mujeres, porque los hombres hacen lo mismo. Conocen a una mujer rebelde, conocen a una yegua que no se deja dominar. Ah, no, esa es la que yo me quiero enamorar, esa es la que yo quiero controlar. Güey, pero si tú viste que ella no se deja dominar, ¿por qué no te busca una sumisa? Get yourself the type of partner that you want.
It's easier to get the partner that you want. If you want a submissive woman, then get yourself a submissive woman. There are many, there are plenty out there. You want a man who provides for you, then get yourself a man who believes in that. If you want him to be a doctor or an engineer or a businessman, then get one of those. Don't get a hood. Don't get someone from the hood and then try to turn him into something that he was not. Nobody changes anyone. Nadie cambia a nadie. Así como tú conoces a esa persona se va a quedar así hasta que el día que quiera cambiar. Esa persona quiera cambiar. No, tú no la vas a cambiar. Tu amor no va a lograr nada. Con tus encantos cuento corto la cagué. Tú puedes ser la mejor en la cama, el pedazo de mina, pero no por eso ni por ti dejo de hacer rima. Mala jugada fue la que yo di. Voy a mirar hacia adelante, yo no fui el que perdí. No necesito maldecir el día en que te conocí, y espero que encuentres al tipo que te soporte a ti. Hasta la vista, me quedo haciendo el amor con la pista. No se parece a ti porque no es materialista. Oh, he's hurt. He's smacking her with white gloves. He just said, just because, I love you doesn't mean that I'm going to change rhyming, that I'm going to stop rhyming, because I love rhyming more than I love you. And actually, rhyming is less expensive than you are because you're too materialistic, and rhyming is not. Canta todo lo que pienso y con ella vivo un hermoso romance de un comienzo. Yeah. Una situación, una relación que no tiene pies ni cabeza. Pa' que darle más vueltas al asunto. ¿Pa' qué forzar más? Sabes cómo soy y el porque nació doblado, su tronco no endereza. Oh, he's taking the old saying about the tree. It says a tree that grows crooked, the trunk. Well, actually, it's not the trunk because the trunk stays straight. It's he said trunk, but the saying goes ramas, branches that will never straighten up because in actuality, the trunk always going to stay solid. The trunk is going to be, the trunk might, okay, no, not even like that unless it's against the wall. The branches are the one that grow all crooked. Anyhow, he flipped it. He flipped the saying. Cambió la frase. Cambió la frase. Era las ramas, árbol que nace torcido, ramas que no endereza. But he made it more solid. No, the trunk. Because that trunk grow like this. It grew all crooked. Sé que no entiendes para nada lo que siento. La alegría que corre en mí cuando rapeo en los conciertos. Sé que asimilaste el hip hop a delincuencia. Entienda que ser rapero a mí no me resta decencia. No conociste ni la mitad de mi corazón. No me despido a través de cartas sino en una canción. Tampoco regalo flores pero voy a ser la excepción. Y las que ves son para la tumba de esta relación. Ooh, he's like in the ones that you're seeing. I don't give flowers, but I'm gonna give flowers because these are for our cemetery. These are for our tomb. This is for our deathbed because we're over. So that's why it's called para que forzar más. Why force it? And that's true. A lot of times we force ourselves to be in relationship that we know from the very beginning they're not going to work. But we want them to work too so much that we get stuck in it and we stay. Even people going to therapy. And I can kind of understand a person that has kids and a house and property that they stay, that they go to therapy to stay in a relationship. But if you don't have property together, you don't have kids, and you're still going to therapy, why? If you're going to therapy, it's because your relationship is already on the rocks. Tu relación está mal. Si estás haciendo terapia, es porque tu relación está mal. Y si no hay ningún vínculo que te une a esa persona más que el amor que crees que puedes sentir, olvídate que ya después amas a otra persona. Eso se pasa. Pero no lo fuerces. Las relaciones deben surgir al principio totalmente natural y también después deben seguir, debe cambiar de ser una relación donde hay lujuria a una relación donde hay camaradería. It should go from a lust to camaraderie, to friendship, to hanging out, to feeling happy about being together because you guys got so many things in common. That's how relationships supposed to be. But if it turns out sour, or it turns out, because some people end up hating each other. Hay gente que se terminan odiando.
bien feo. Donde hubo fuego, ceniza queda. No, ahí no hay, hay lo que es estiércol. Ahí no hay ceniza. Situación, una relación que no tiene pies ni cabeza. ¿Pa' qué darle más vueltas al asunto? ¿Pa' qué forzar más? Sabes cómo soy y el porque nació doblado, su tronco no endereza. Ya me conoces, ya me conoces. Nada más que hablar. ¿Pa' qué forzar todo lo que quiero ser Bascur? She's waiting for him. So, es a breakup song, una canción de acabar, terminar, y literalmente lo es, porque él lo dice. Yo, yo escribí esta canción como rapero que soy para terminar. So he said, literally, he said, this song, I wrote it because I want to break up with you. So this is a breakup song. And this is the best way I can do it. I love this guy, man. If you got to the end of this video, give it a thumbs up. Subscribe if you haven't subscribed. And join my Patreon. Join my Patreon. I'm going to start doing live stream. I'm doing videos that are much longer than here and also older videos. A lot of the videos that you guys ask me that are like 10 or 5 or 6 years old, if you ask me for more than one, I actually do them on the Patreon and only do one on YouTube. Las canciones que son viejas, cuando me piden más de una, la misma persona me pide más de una canción, usualmente agarro, les reacciono a una y la demás la hago al Patreon. Y también las que son largas, the long ones, porque reacciones de 5 más para arriba no quiero hacer, no hago en YouTube, no hay views. Así que ayúdenme, help me out, help me grow, compartan mi canal, por favor. Me agradezco que se suscriban y agradezco que vengan, pero también compartan en la reacción. Bye.